Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos al servicio virtual de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Boca Ratón. Vamos a dar inicio con el devocional del día de hoy. Vamos a pedirle a nuestro hermano Alfredo que se encargue del devocional. Gracias, hermanita Mireya. Buenos días a todos. Comenzamos el devocional. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Padre Santo, Padre bueno, Padre de infinita justicia, Padre de infinita misericordia, Padre de infinito amor. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones recibidas en esta semana. Sí, sabemos que tú nos sigues ayudando también, Señor, comenzando de esta semana, Señor, y protégenos de allá afuera también de ese virus que pronto se acabe. Esperamos tu voluntad también, Señor. Te pedimos por los hermanos que vienen en camino para reunirse virtualmente, así como nos estamos reuniendo todos también, y que también tú los bendigas en salud a todos también, Señor, al pastor también, dale muchísima salud, muchísimos años más de vida. Y ahora te pedimos que bendigas todo lo que se va a hacer aquí, bendice este devocional, bendice las alabanzas, bendice las clases, Señor, que podamos aprender de tu palabra también, Señor, y poder llevárselas a otras personas también, Señor. Te pedimos de nuevo por las alabanzas, te pedimos por la prédica de nuestro pastor también, Señor, que tú lo bendigas siempre para que Él nos siga enseñando más de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, vamos a leer en Romanos 12, del 1 al 12. David lo tiene acá, pero yo lo voy a leer acá en la Biblia. Y la palabra de Dios dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, Generosidad. que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ay, ¿qué pasa? Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Vamos a pedirle a nuestro hermanito Marcelo, si está conectado, que ore por la palabra leída. Por favor, David, mira para ver si él se encuentra. Un momentito, por favor. Gracias. Oremos al Señor. Hermano Vegas. Puede orar por la oración, por favor. Por la palabra leída. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gloria y honra y el poder sea a ti. Gracias, Señor, por este nuevo día, por permitirnos reunirnos para adorarte y escuchar la palabra en unión de todos los hermanos, en sacrificio santo, agradable a ti, Señor. Que en nuestro renovado entendimiento comprobemos que tu voluntad es agradable y perfecta. Somos como un cuerpo, con muchos miembros, pero no todos tienen la misma función. Según tu gracia divina nos diste dones. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o de servicio a servir, o el que enseña a la enseñanza.
el que exhorta a la exhortación, o el que preside con solicitud. Que el amor no sea fingido, aborreciendo lo malo, siguiendo lo bueno. Amaos los unos a los otros, fue tu mandamiento, Señor. Seamos gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gracias por tu enseñanza, Padre, en el nombre de mi Salvador divino Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, amén. Ahora continuamos con una alabanza, por favor. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar, sí, y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido
agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Levanta tu voz y dile gracias, Señor, por tu bondad, por tus bendiciones a mi vida, que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor. Escuela bíblica. Ok, hermanos, ahora vamos a comenzar con la clase de la escuela bíblica. Les comento que tenemos un nuevo libro, el cual les entregaremos el próximo domingo con el favor de Dios, porque ahora no se los pude hacer llegar. Y aquí en el índice, el tema es viviendo con esperanza en un mundo quebrantado, especialmente esta situación que estamos pasando. Y tiene 6 subtítulos. El primero es la base de nuestra esperanza. Segundo, la expresión de nuestra esperanza. El tercero, el testimonio de nuestra esperanza. El cuarto, la durabilidad de nuestra esperanza. El quinto, el gozo de nuestra esperanza. Y el sexto, la culminación de nuestra esperanza. Todo eso es lo que vamos a estar desarrollando durante estos 6 domingos. Vamos a orar para dar inicio a la clase del día de hoy. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Dios justo, Dios todopoderoso, te adoramos y te exaltamos en esta hora, Padre. Te damos gracias por la oportunidad, gracias por la oportunidad de podernos conectar y poder aprender más de tu palabra, Padre Santo. Gracias, Padre, porque tenemos este libro maravilloso en el cual nosotros podemos, Señor, aprender cada día, Señor, mi Dios, acerca de ti, Señor, mi Dios, de tu Hijo Jesucristo, del Espíritu Santo, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos dejaste la palabra tuya, la Biblia, Padre Celestial, que como instrumento, Señor, mi Dios, para que nosotros podamos capacitarnos cada día más, Padre Celestial. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú haces a diario en nuestras vidas y lo que seguirás haciendo, Padre Celestial. Perdona nuestros pecados, Padre, límpianos, Señor mi Dios, tu palabra dice, límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve, Padre Celestial. Señor, transforma nuestra vida que aún necesita más de ti, Padre Santo. En esta hora, Señor, te ponemos delante de tu presencia, Padre Celestial, nuestros corazones, nuestras mentes, Padre, que estén enfocados en aprender más de tu palabra, Padre Celestial. Gracias, Señor mi Dios, por cada uno de los hermanos que está aquí congregados, Padre Celestial. Ahora te pedimos, Señor mío, que tú seas hablando a través de nosotros, Padre, que no salga palabra mía, ni palabra de mi hermanita Sarai, sino palabra tuya, Padre Celestial, porque tú eres, Señor mi Dios, toda la gloria es para ti, Padre Celestial, y esto que vamos a aprender, Padre Celestial, que podamos ponerlo en práctica, Padre. Aprender que nuestra esperanza está puesta en ti, Padre Celestial, que aunque estamos viviendo tiempos difíciles, aunque atravesemos por situaciones difíciles, Padre Celestial, necesitamos agarrarnos más de ti, Padre Celestial, porque nuestra esperanza está depositada en ti, Padre Celestial. Gracias porque cada día dependemos más de ti, Padre Celestial. Y porque un día tú nos rescataste, Padre eterno, y ahora estamos aquí, Padre Celestial, dándote la gracia, la gloria y la honra solamente a ti. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y lo que seguirás haciendo. Seas alabado tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Ok, hermanos, vamos a comenzar. Y dice, viviendo con esperanza en un mundo quebrantado. La esperanza es una de las más profundas aspiraciones del ser humano, pero no así en los animales terrestres, ni en los peces del mar, ni en las aves del cielo, porque ellos se manifiestan, ellos son manejados por acciones totalmente diferentes, por sus instintos. Con poca variación, el león que nació en este año tiene poca variación con relación al león antiguo, pero ellos sí tienen unas acciones predeterminadas, que es el instinto predatorio. Ellos son cazadores por naturaleza. Las tortugas marinas, ellas viven debajo de las ondas del océano. ¿Para qué? Porque su instinto es
a luchar por sobrevivir y procrear. También así las aves que tienen acciones migratorias. ¿Qué quiere decir esto? Que van de un lugar para otro de acuerdo a las estaciones que van ocurriendo en el año. ¿Qué hacen ellos? Van de aquí para allá y de allá para acá. ¿Y quiénes los esperan? Los cazadores que las obtienen finalmente y las ponen como trofeos. El ser humano es diferente a los animales. El ser humano es algo especial porque tenemos una esperanza que nos hace especiales. Y esto nos hace pensar y cambiar nuestras acciones. La esperanza siempre nos orienta hacia la posibilidad de un futuro mejor. Y por ser así, el cristiano es diferente a los demás seres humanos. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestros corazones, nuestra esperanza está enfocada, está basada en Cristo Jesús, en lo que Jesucristo hizo en la cruz y en lo que Jesucristo hizo al resucitar. Y nuestra esperanza es que un día Jesucristo va a volver por su iglesia, ¿verdad? Esa es nuestra gran esperanza. Por eso nosotros los cristianos necesitamos descansar y confiar en el Señor. Dice, la base de nuestra esperanza, el título de la lección de hoy. Y la idea central es, solo la esperanza en Cristo es segura y cierta. Y vamos a estar estudiando el texto bíblico Primera de Pedro del 1 al 9. Y hay una pregunta aquí. ¿Puedes recordar alguna esperanza que nunca se realizó? Pues a mí, yo tenía esperanza de viajar ahora en junio a Colombia a ver a mis familiares. No se pudo realizar, ¿por qué? Porque se presentó lo de la virosis, ¿verdad? Entonces, esa es una esperanza que yo tenía de viajar ahora en estas vacaciones de junio. Pero ¿qué pasa? Mi esperanza no está en lo material, está en el Señor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? No se realizó este año, puede ser el próximo año. Entonces, nuestra confianza tiene que estar depositada en el Señor, en Cristo Jesús. Y la aplicación para la vida nos enseña hoy que el suicidio es la expresión más fuerte de la pérdida de la esperanza. Aquí en Estados Unidos mueren por suicidio 129 personas al día. ¿Cómo le parece? Qué alto porcentaje. 129 personas se están suicidando aquí en este país. Jóvenes, adultos, profesionales, artistas, personas, veteranos del ejército. Se están suicidando. Pero muchas personas están desesperadas, pero no llegan hasta el suicidio. Hay otras que pierden su esperanza poco a poco, como una madre que tiene a su hijo, que ha perdido a su hijo, o que su hijo tiene una enfermedad terminal, una persona que está enferma también en condiciones muy graves, perdón, o una persona que está trabajando y que ella ve que no puede superarse en la misma empresa, que no le dan esa oportunidad de ir ascendiendo, va perdiendo como la esperanza, los sueños por ir escalando. La realidad es que nadie está exento de las dificultades de la vida. ¿Qué dice Juan 16:33? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Dice que si resulta en el quitarse la vida, el suicidio, resulta en la desilusión y la pérdida de los sueños por lograr algo mejor. Pero hay que tener ánimo, pues a la luz de esta horrenda situación, Jesús es nuestra esperanza mayor. Necesitamos mantener nuestra esperanza firme ante las incertidumbres de la vida. Sucede que una vez había una pareja de pastores mayores, así como el pastor Pratt y la hermana Aida. Fueron a ver una prédica de un pastor joven. Este pastor predicó muy bien. La esposa del pastor mayor, le dijo, excelente prédica, él es un buen pastor. Pero entonces el mayor se quedó en silencio. La señora volvió y le insistió, ¿por qué no comentas nada acerca de la prédica de este pastor? El pastor mayor ha dicho, él será un buen pastor después que haya sufrido. Y es verdad, nosotros pasamos por situaciones en la vida y después que nosotros hemos tenido sufrimiento y hemos aprendido que nuestra esperanza está en el Señor. Cuando nos agarramos del Señor, podemos poner toda nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe en Dios.
También el miércoles me llamó mucho la atención, hermanos, los que tuvieron el estudio bíblico. Nuestra hermanita Lisbeth estuvo hablando muy hermoso. Miren, a pesar de la situación y las dolencias que ella tiene hoy en día, ¿qué pasa? Ella no ha perdido la esperanza. Ella tiene toda su confianza puesta en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ella sabe que el Señor puede sanarla, que el Señor puede levantarla. Y así es que necesitamos hacer cada día. La situación que tenemos actualmente en el mundo, a nivel mundial, la virosis, nuestra esperanza está en Dios. Tenemos que confiar, no debemos temer, porque tenemos que estar agarrados del dueño de todo, el que nos da la esperanza y la fe para seguir adelante. Y ahora el texto bíblico de hoy, Primera de Pedro, voy a estar explicando el capítulo 1 del versículos 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aleluya, gloria a Dios. Qué palabra tan hermosa, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a leer esta epístola fue escrita por el apóstol Pedro y fue los años más o menos 60 después de la muerte de Jesucristo. Juan era llamado el apóstol del amor, Pablo era llamado el apóstol de la fe, pero Pedro era llamado el apóstol de la esperanza. Y aquí cuando comienza, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, él mismo se anuncia aquí. El que escribió este libro fue Pedro. Y Pedro le escribe a estas personas que están viviendo en esta provincia y que están pasando por tribulación. Dice, el Primera de Pedro tiene la impresión de inmediata de que los destinatarios están pasando por tiempos difíciles, pues se dirige a los creyentes que viven en 5 provincias. Estas provincias, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, hacían parte de Asia, pero hoy en día es la actual Turquía. Aunque Pablo reconoce a Pedro, Pablo reconoce a Pedro como el apóstol de los judíos, y eso lo podemos ver en Gálatas 2:8. Hermano Alfredo, ¿qué dice Gálatas 2:8? Gálatas 2:8 dice la palabra de Dios así: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Ven? Sí, entonces Pedro escribe esta carta para los gentiles. Pedro había sido escogido para hablarle al pueblo judío, pero él escribe aquí a la mayoría de gentiles. Pablo fue escogido para encargarse del pueblo gentil. La realidad es que el apostolado era amplio y les daba autoridad para hablar, desafiar y consolar a la iglesia, cualquiera que fuera su necesidad. Y aquí vemos que el apóstol Pedro nos quiere enseñar varios puntos. Aquí en el versículo 2, cuando dice elegido según la presencia, no es que está mal escrito, es que esa palabra significa conocimiento de las cosas futuras. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor nos conoce de antemano. El Señor sabía que hoy nosotros íbamos a estar reunidos aquí, que nosotros íbamos a estar en este tiempo haciendo estos servicios virtuales. Entonces, Pedro nos quiere que nosotros aprendamos varias cosas. Primera, que Pedro identifica a sus lectores como expatriados. Miren el versículo 1, a los expatriados de la dispersión en el Ponto y las demás provincias. Dice, millones de personas hoy en día estamos viendo cómo muchas personas huyen de sus países por problemas que tienen con la guerrilla, personas de muerte, económico, situación económica, y vienen a otros países. ¿Qué pasa? Esas personas que huyen de sus países se les llama expatriados, pero aquí lo que estamos tratando de hablar no es que son expatriados, sino que Pedro lo que confronta es diferente. Dice que los cristianos que están siendo aquí expatriados son los cristianos que viven ahí mismo, pero que están siendo apartados por ser cristianos. ¿Qué pasa? Que estas personas eran rechazadas por
a las demás personas. 1 Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, nosotros somos peregrinos aquí en este mundo. Nuestra patria es la patria celestial. Nuestro sitio es con el Señor. Estamos aquí por un tiempo, ¿verdad? Y 1 Pedro 2:11 dice, amados, yo ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice a extranjeros y peregrinos, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Segundo, Pedro los encomienda al Trino Dios. Cuando vamos al segundo versículo, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ahí vemos que se está hablando de la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad no aparece así, el nombre Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí aparece su concepto. Estas personas estaban siendo alejadas de sus familiares, de sus amistades, y ellos estaban preocupados. Pedro les recuerda que su fe está anclada en el Trino Dios. Ellos habían sido elegidos por Dios Padre en santificación del Espíritu. Si vemos Efesios 1:4, que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El Señor ya sabía que nosotros íbamos a ser salvos un día, ¿verdad? El Señor Jesucristo vino para salvarnos a todos. Pero ¿qué pasa? El que le acepta, solo el que le acepta como Salvador, ese es el que está llamado, es el que recibe el nombre de ser y el derecho de ser hijo de Dios. Ellos habían sido elegidos por Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. ¿Cuándo somos rociados con la sangre de Jesucristo? Cuando nosotros aceptamos al Señor como Salvador, la sangre de Jesucristo nos limpia todos los pecados, nos limpia, nos perdona pecados pasados, presentes y futuros. Esto no quiere decir que ya vayamos a pecar adrede, no. Nosotros tenemos que mirar bien lo que estamos haciendo. Y tercero, dice, Pedro les recuerda que son recipientes de gracia y paz. Pedro sabe que ya son los recipientes de la gracia inmerecida de Dios y de la paz. Nosotros somos recipientes, hermanos, de esa gracia y esa paz que solo Cristo da. No es la misma paz que da el mundo, es la paz que da el Señor, que ahora disfrutan el haber sido perdonados. Ahora nosotros somos por gracia, somos salvos, como dice Efesios 2:8. Por gracia soy salvos, no por obra de nosotros, ¿verdad? Y dice, fuimos perdonados del pecado y reconciliados con Dios de una manera especial. Cuando nosotros aceptamos al Señor como Salvador, ahí entramos en comunión con Dios Padre. Quizás algunos cristianos en estas provincias asiáticas veían a la sombra de la tribulación social entre ellos, pero no había motivo para ceder a desesperación. Dice que Pedro los anima recordándoles que tienen la esperanza duradera. Nosotros tenemos la esperanza duradera. Aquí dice en el versículo 3, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Este es el mensaje el primera de Pedro. La esperanza viva que tenemos en Cristo. ¿A través de cuál? A través de la resurrección de Cristo Jesús de los muertos, porque Él no se quedó en la tumba, Él resucitó y Él volverá por su iglesia. Después de todo, la regeneración espiritual incluye el renacimiento para una esperanza viva, que las circunstancias de la vida no nos pueden matar. Todo esto es posible por la gracia infinita de Dios. Solo en Dios podemos nosotros descansar, solo en Dios nosotros podemos encontrar esperanza, y la esperanza es una expectativa que nos mantiene nuestra fe viva hasta recibir lo que ya hemos estado creyendo. La esperanza es algo para el futuro. Y 1 Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe,
la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La esperanza de nosotros los cristianos se fundamenta en las promesas de Dios y que Él quiere, Dios quiere y puede cumplir por su omnipotencia, por su misericordia y su fidelidad, porque Dios es fiel. Todo el tiempo ha sido fiel. El regreso de Jesucristo es nuestra bendita esperanza. Y vemos que la palabra esperanza aparece 114 veces en la Biblia, de las cuales 62 en el Antiguo Testamento y 52 en el Nuevo Testamento. La esperanza que tenemos en Cristo es la mejor esperanza que puede tener el ser humano. Y nosotros los cristianos nos diferenciamos de los demás seres humanos porque nuestra confianza está puesta en nuestro Señor y Salvador. Dios les bendiga, hermanos. Y ahora continuamos con nuestra hermana Saray. Buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga a todos en esta preciosa mañana. Quería, para comenzar, si me veo, aquí no me veo, pero vamos a ver si puedo hacer esto. No soy muy buena. Sí te ves bien. Sí me veo, pero bueno, yo no los veo a ustedes, pero bueno, de todas maneras, bueno. Ahora no te vemos. Eso es lo importante. Ahora no te vemos. Ahora no me ven. No. Espera. Estamos viendo. No, ahora sí. sí. Ahora sí. Bueno, quería saber si podían verme claramente, pero bueno, Ahora vamos sí. a seguir con la clase de la mañana que dice 1 Pedro 1, del 4 al 5. Y vamos a leer que dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bueno, cuando aquí estamos hablando en este versículo, que es la continuación de lo que ya nuestra hermanita Mireya había leído, este es el versículo que sigue, cuando habla aquí de una herencia, y yo les quiero mostrar un cofre que yo tengo. Cuando vemos herencia, ¿verdad? Queremos que es un tesoro que está escondido y queremos saber qué es lo que hay ahí adentro. Bueno, yo tengo este tesoro, ustedes no saben qué es lo que yo tengo, pero yo sí sé lo que tengo. Esta es una cosa material, ¿verdad? Pero si aquí nuestro hermano Pedro les está hablando a estas provincias, que son las provincias de Asia, ¿verdad? Como ya nuestra hermanita Mireya nos dijo, que son las provincias, yo tengo aquí en el mapa, pero es Bitinia, Ponto, Galacia, Capadocia y en Asia, toda esta área de aquí, que es donde estaban esas provincias, y el hermano Pedro les estaba hablando a ellos que se estuvieran tranquilos. ¿Por qué? Porque tenían una herencia. Pero esta herencia, hablando de la herencia, yo les mostré la herencia que yo tengo ahí, pero yo quiero decirles una anécdota para que se rían un poquito. Esta es una historia que mi papá me ha contado siempre, y que es la historia de una familia que tenía dinero, y entonces él tenía muchos hijos, este señor, y siempre le decía a los hijos, no se preocupen, que cuando yo me muera todos tocan. Y todos, bueno, estaban tranquilos porque les iba a tocar algún dinero. Pero resulta que cuando el señor se murió, cuando fueron a ver no estaban los tesoros, eran todos instrumentos. Entonces ninguno sabía tocar los instrumentos, así que les tocaba, pero tocar ¿qué? Nada, porque no lo iban a poder usar, ¿verdad? Entonces, eso también me da risa porque mi papá y mi mamá, ellos tienen un apartamento, y en el closet de ellos, resulta que cuando compraron ese apartamento, esas personas que vivían ahí hicieron eso, hicieron una caja fuerte en el piso de ese closet. Nadie sabe que eso está ahí, nada más que ellos, ¿verdad? Pero entonces, que parece que esa persona tenía muchos tesoros y los guardaba ahí, ¿verdad? Como en el tiempo de antes, la gente hacía un hoyo en la pared, cualquier cosa. Pero mi papá, él me dio el otro día una clave y me dijo, mira, Saray, esta clave es cuando yo me muera, ahí sabes lo que es. Entonces, pero yo no, o sea, ya yo sé lo que es lo que hay ahí, pero entonces es cómico, porque no se cree que es un tesoro como de la otra gente que están pensando, ¿verdad? Pero algo para él que es importante, ¿verdad? Bueno, eso ahí no va al tema. Pero vemos aquí que es probable que los creyentes se sintieran que desechados, ¿verdad? Porque como ya le dijo la hermanita Mireya, perdidos por sus amistades y por las relaciones. Entonces el apóstol Pedro quiere asegurarles que no están empobrecidos, ¿verdad? En lo más mínimo. Entonces, cuando vemos acá en nuestra parte,
que vemos que Pedro les recuerda a esos que tienen una esperanza, que es una esperanza celestial. Y vemos que Pedro caracteriza el galardón como una herencia. ¿Cómo? ¿Cómo es la herencia? Bueno, dice que una herencia que es incorruptible. ¿Qué quiere decir incorruptible? Quiere decir que es imposible de ser deteriorada, ¿verdad? Por la polilla y el orín. Bueno, por la polilla y el orín, vemos que el orín, yo estaba averiguando y dije, bueno, esto me suena, vamos a ver qué significa. Es un óxido rojizo que se forma en el hierro en el contacto con el agua, la humedad. O sea, que esas cosas, si fuera esto, se me iba a oxidar este tesoro, ¿verdad? Se iba a poner feo. También vemos que una herencia lo cual nunca será víctima, la herencia esta nunca va a ser víctima de los ladrones, nunca va a ser víctima de las fuerzas naturales del tiempo, ni de incertidumbres que puedan aniquilar por completo la herencia en este mundo. La historia está llena de personas en la vida que acumulan grandes tesoros, pero ¿qué? Solo para perderlos. ¿Cómo lo pierden? Por contratiempos que nunca se anticiparon. Ahora quiero que me lea nuestra hermanita Mirta, por favor, a Mateo 6, 19 al 21. La palabra de Dios dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Amén. Amén. Entonces, aquí el segundo punto dice, la segunda parte dice que es una herencia incontaminada. Quiere decir que no se contamina. Y sabemos muy bien que la ley de Moisés, ¿verdad? Dios trata la contaminación con mucha seriedad. Como ustedes han leído en Levíticos, vemos que cuando se hacían los sacrificios a nuestro Señor, eran unos sacrificios que tenían que ser, todos los animales que se ofrecían en holocausto a Él, tenían que ser sin mancha, ¿verdad? Que todo fuera limpio, puro, ¿verdad? Entonces vemos que también cuando en ese tiempo de Moisés había mucha gente que cometía muchas cosas malas, ¿verdad? Que robaban o que, o sea, fornicaban o cualquier cosa, ¿qué pasaba? Los apedreaban, los mataban porque había huellas de impureza y para el Señor todos tenemos que ser puros. Entonces vemos que Dios promete que en la herencia celestial nada impuro contaminado por el pecado tendrá entrada a su reino eterno. Y eso está en Apocalipsis 21, 27. Alguien que me lo quiera leer. Mirta, que me lo lean. O no sé si Kevin lo tiene. Apocalipsis 21, 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Amén. Vemos entonces que otra parte dice que en tercer lugar, Pedro dice que la herencia del cristiano es inmarcesible. ¿Qué quiere decir inmarcesible? Quiere decir que no se marchita. En esta vida muchos se dedican a acumular bienes, pero ¿qué pasa con esos bienes? Esas personas no son felices porque tienen todo, pero no los satisface. Pueden comprar todo lo que quieran, pero no hay felicidad, ¿verdad? Pero al contrario, Pedro les está asegurando que el galardón, la herencia celestial, nunca perderá su belleza y su atractivo. Nunca se va a marchitar. Si el creyente duda de esta certeza, Pedro les recuerda que la herencia es segura porque está reservada en los cielos, ¿verdad? Pero les aseguró que ellos están siendo guardados. También les dice ahí en la página número 17, ahora ustedes no lo tienen, pero dice que ellos siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Que por qué están así tan tristes, deprimidos? Porque, ay, mira, no sé lo que va a pasar. No, que están siendo guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? Mediante la fe. Y lo vamos a buscar ahí en Judas 1:24, por favor, Mirta. Judas 1:24 dice así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Amén. Amén. Y la otra, por favor, es la Colosenses 2:6. Colosenses 2:6 nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo ante Él,
Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Perdón. Andar en Él, exactamente. Dice que pues su esperanza está segura en la eternidad. Y hay una pregunta que nos dice aquí en el libro, en la página 7, dice, ¿puedes mencionar alguna experiencia que te haya demostrado la seguridad de tu esperanza en Cristo? Bueno, si yo les preguntara a ustedes, muchos me podrían decir muchas cosas, ¿verdad? Pero como no tenemos la oportunidad, pero pronto vamos a estar en nuestro templo, cada uno a compartir. Porque déjenme decirle que nosotros aprendemos con ustedes, con cada uno sus explicaciones nos llenan y nos nutren, ¿verdad? Pero vemos aquí que yo les puedo decir que alguna experiencia que me dé la seguridad. Bueno, yo puedo ver la experiencia de las enfermedades. Vemos el COVID-19, todo lo que a tantas personas que han padecido y han estado en situaciones difíciles, pero a nosotros nos ha protegido y no nos ha pasado nada, ¿verdad? Sabemos que también el caos en nuestro país y en el mundo con el odio no nos hacen... tenemos la seguridad de una esperanza. Mira la muerte de mi esposo, yo sé que él partió, ¿verdad? Y nosotros muchas veces nos atenemos que él es el que nos hace todas las cosas, pero sabemos que nuestra esperanza, sabemos que nosotros vamos a partir de aquí un día y sabemos que nuestra esperanza es nuestro Dios, no las personas que están a nuestro alrededor son prestadas, ¿verdad? Cada día el Señor nos las da. Y sabemos ahora que vamos a seguir con nuestro segundo tema, que es el segundo punto que dice 1 de Pedro 1 del 6 al 9. Si me lo pueden poner. Bueno, yo lo puedo leer, si lo tienen. Ok. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bueno, de esta parte yo quiero decirle que dice que de acuerdo a Pedro, el cristiano no se esconde en las tribulaciones, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si yo, por lo menos yo pongo un ejemplo mío personal, si yo solamente estoy aquí en pie porque el Señor me ha fortalecido, pero ¿qué hacía yo escondiéndome, yo no yendo a la iglesia, no buscando de su palabra, ¿verdad? Porque tenemos que estar agarrados de su mano, porque su esperanza solamente la tenemos en Él. Y Él está diciendo aquí a estos hermanos, ¿verdad? Que dice que no es que uno se esconda, sino que dice, los amonesta que piensen en sus aflicciones y pruebas de manera diferente. En vez de ver el lado pesimista, ahora deberían ver el propósito de Dios cumpliéndose en las mismas pruebas. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para esta prueba, verdad? Para ver las pruebas con una perspectiva cristiana necesitan un cambio radical de mente. Así que vamos a ver que son 3 pasos y dice aquí que sabiendo... Aquí le está a Pedro diciendo que sabiendo que su salvación personal, está diciendo estos hermanos, y su herencia está asegurada eternamente en Dios, ellos pueden mostrar alegría en medio de diversas pruebas. Dice que por supuesto esto no significa que el cristiano sea un masoquista, que quiere que le estén dando, que están sufriendo cada rato. Por otra parte, el cristiano sabe que la prueba tampoco significa que Dios nos está castigando. El creyente puede mostrar alegría en las pruebas porque sabe que por solo va a ser solo porque por un poco de tiempo, mientras el juicio de Dios es horrendo, ¿verdad? Y eterno. Eso no queremos nosotros. Las pruebas de los fieles son son limitadas, no son por un tiempo. Si el cristiano se goza en la prueba es porque sabe que tienen un efecto purificador, nos está purificando. Pedro piensa que las pruebas como la manera en que el oro se aprueba. ¿Qué hace con el oro? El oro es sometido a qué? Dice que con fuego, ¿verdad? Dice que así vemos que cuando el oro refinado, las impurezas salen a la superficie para ser removidas, dejando que el oro puro. Así también Dios hace con nosotros, con sus hijos. Permite que las pruebas refinen nuestra fe por medio de para quitar que los defectos
y ser eliminados por medio de ¿qué? De la santificación del creyente. En fin, el fin de este paso es que preparar a los santos para su herencia eterna y celestial. Pedro anima a los hermanos de Asia a ser fieles a Jesús. Dice, aun quienes, dice, recibieron sin haberles visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Pero sabemos también que tenemos que creer que Jesús, necesario reconocer que Jesús vino, murió en la cruz y ahora reina en la gloria. Por eso, por ende, el creyente es una nueva criatura que expresa una fe genuina. Vemos entonces aquí en el libro que dice, debían reconocer la necesidad de las pruebas. La prueba tiene el poder de ¿qué? De perfeccionar y madurar. Esa es conclusión, ¿verdad? Nos perfecciona y hace que el cristiano madure, ¿verdad? El creyente. Ahora, debían reconocer el propósito y fin de las pruebas. ¿Cuál es el propósito? Cuando nuestra vida es perfeccionada por las pruebas que Dios permite, resultan alabanza, gloria y honra a Dios. Y por último, debían recordar el motivo de sufrir las pruebas. ¿Cuál es el motivo de sufrir? Qué cosa más linda. Para Pedro la única motivación que era el amor por Jesús, quien sufrió para redimir al pecador que somos nosotros, ¿verdad? Entonces Pedro espera que cambien su afán por alegría inefable y gloriosa. No importa las pruebas que estemos pasando, ¿verdad? Que sea con alegría, aunque estemos pasando por tribulaciones. Esta seguridad solo se puede expresar por medio de una fe genuina. Entonces, vamos entonces aquí, ahora en la página 19, voy a ir a la página 19 que dice, es una discusión de grupo, pero como no podemos, le digo, hablar unos a otros, pero quiero decirle que dice, el poder de la esperanza en el cristiano. Podríamos definir en general qué es la esperanza. Bueno, Manita María nos ha dicho también, pero quería yo decirle lo que yo había buscado, que dice que en general es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible. Eso es en general, ¿verdad? Que se va a hacer, que no se va a hacer, que sí, ¿verdad? Y vemos que, ¿cuál es la esperanza del cristiano? La esperanza es la virtud que capacita al hombre para tener confianza de alcanzar la vida eterna con ayuda de Dios, porque sin su ayuda no podríamos. Y definiciones de esperanza. Bueno, aquí dice que hagamos cada uno personalmente, nos preguntemos a nosotros mismos. La esperanza en el momento de la salvación. ¿Cuál es la esperanza en el momento de la salvación? Bueno, yo pienso en mi concepto, estoy hablando de mi concepto, que la esperanza que vamos a ser salvos, ¿verdad? Ahora, la esperanza en la oración y la comunión de Dios, que Dios nos conteste y nos escuche, ¿verdad? La esperanza ante la tentación, que Dios nos proteja y nos libre de toda tentación. La esperanza al dar testimonio de fe, que otros se conviertan al Señor, ¿verdad? La esperanza al meditar en la palabra de Dios, que Dios me hable y me mantenga firme, que me instruya. La esperanza ante la santificación del cristiano, como que seamos, ante la santificación, que seamos puros, ¿verdad? Sin mancha, que lleguemos a ser como Él. Y la esperanza ante la enfermedad y la muerte, bueno, que Dios nos alivie de las enfermedades y nos dé la vida eterna, en el cual allá no vamos a tener sufrimientos, ni dolencias, ni ninguna de esas cosas. Y ahora, vamos a ver, otra pregunta, ¿cómo puede la esperanza ayudarnos en todos los desafíos de la vida en Cristo? Bueno, ¿cómo nos puede ayudar? Bueno, por medio de una fe genuina, ¿verdad? Solo la esperanza en Cristo es segura y cierta, nada más. Ahora, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? Ese dice, ¿no es tu esperanza la integridad de tus caminos? Eso está en Job 4 al 6. Ahora, antes le quiero dar un trabajo adicional, ¿verdad? Una aplicación adicional, pero quiero mostrarles a ustedes que dice, ay, perdonen, mi perro. Bueno, aquí yo le había escrito en este libro, en este folleto, sobre la esperanza y las cosas que inquietan, ¿verdad? Ahora, la esperanza grande y las esperanzas pequeñas en la vida. Muchos tenemos esperanzas grandes y tenemos esperanzas pequeñas, ¿verdad? Ustedes, cada uno va a decir cuál es su esperanza grande, su esperanza pequeña, piénsenlo, ¿verdad? De acuerdo a su situación en lo que ustedes quieran. Pero aquí nos da un ejemplo de qué tenemos en la vida. Bueno, algunos dirían, yo me quiero comprar una casa, yo me quiero ir de vacaciones, ¿verdad?
yo me quiero comenzar avanzar en mi trabajo, una posición más alta, o tener una familia por aquellos que no tienen una familia, ¿verdad? Pero cosas que podrían poner la esperanza y cosas que podrían, pero ¿qué cosas podrían poner la esperanza en duda? Bueno, podría ser una enfermedad, o podría ser perder el empleo, o podría ser la infertilidad. Serían muchas las cosas que esas esperanzas se agotarían, ¿verdad? Pero vemos que aquí, que la esperanza en Cristo Jesús es diferente. La esperanza en las cosas o los logros de esta vida son susceptibles a las incertidumbres de este mundo. Pero la esperanza en Cristo no lo es, pues la garantía reside ¿quién? En Jesús, ¿verdad? En él, Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Eso está en Juan 14, 1. Y para terminar, quiero decirles, ponerlo en práctica. Ponlo en práctica, dice, en la última página, número 20, yo lo hice tratando de hacerlo lo más corto, primero dice, decide hoy poner tu esperanza en Jesús y en nadie más. Lo puedes hacer recibiendo a Jesús como tu único y suficiente Señor y Salvador. Segundo, ora, pídele a Dios que llene tu ser de la esperanza en Cristo, cambiando la inseguridad por la certeza de que Dios lo tiene todo bajo su control. Y memoriza, escudriña la Biblia con el fin de memorizar las grandes promesas que Dios da para mantener a los cristianos firmes y fuertes en el mundo. Y dice lo último, la esperanza que tenemos en Cristo no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Y con eso termino. Que el Señor los bendiga a ustedes en esta preciosa mañana. Amén, hermana. Vamos a pedirle ahora a la hermana Mirta que sea orando por la clase y que también incluya una oración de invocación para comenzar con el servicio. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, por esta clase, Padre. Gracias por los maestros, Señor, que la impartieron. Gracias porque tu Santo Espíritu, Señor, los alentó, Señor, y los rodeó, Padre, para darnos esta explicación, Señor, que está en tu palabra, en Primera de Pedro, Señor. Con esta clase, Padre, recordamos, Señor, que tú eres la única esperanza, Señor, que tenemos. Gracias, Padre bueno, porque tú eres nuestra roca, Padre, tú eres nuestra fortaleza, Señor, en quien podemos refugiarnos, Dios mío. Gracias porque podemos, Señor, estar seguros, Padre Celestial, que tú eres nuestra única esperanza verdadera. Te doy gracias, Dios mío, por todas las personas que intervinieron en esta clase y porque podemos atesorarla, Señor, y pudimos recordar, Padre amado, que tú eres nuestra guía, Señor, tú eres nuestro Señor y Salvador, y eres en el único que podemos fijar y tener nuestra esperanza en nuestros corazones. Ahora te pido, Padre bueno, que tú bendiga, Señor, el mensaje que nuestro pastor nos va a impartir en esta hora, que tú lo bendigas a él, Señor, que tú lo unjas, Señor, para que esa palabra que él nos trae llegue a nuestros corazones, Padre, y que podamos ser hacedores de tu palabra, no solo oidores, Padre, que esa palabra penetre en nuestros corazones y que podamos llevarla a otros, Dios mío. Gracias, Señor, te doy por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque en este tiempo, Señor, hemos aprendido más de ti. Gracias porque en este tiempo, Señor, hemos podido, Señor, entender algunas partes de nuestra vida que no teníamos muy claras, pero que tú todo lo haces perfecto. Tú eres un Dios de amor, un Dios de paz, y que contigo somos más que vencedores y tenemos esa esperanza. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amén, amén. Camino ya se abrió y yo en seco cruzaré. Voy en pos de conquistar aquella tierra, voy por fe. A nada le temo yo,
y a nadie temeré. Que si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Tú dime quién. Me pararé frente al gigante, recordando su estatura. Hice murallas grandes, sé que las derribaré. Dile a ese gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos, que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Puedo ver, es tierra donde iré, una tierra bendecida, la que fluye leche y miel, tal como hizo Josué, yo también conquistaré. Me revisto de valor y por la fuerza la tomaré. Me pararé ante el gigante, no importando su estatura. Y sin murallas grandes sé que las derribaré. Y le hace gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Dile a ese gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Por Dios a pelear su batalla, solo con 300 hombres frente a un gran ejército. Una cosa tengo presente, solo Dios es suficiente. Si Dios es por mí, ¿quién me enfrentará? Y le hace gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Y le hace gigante que eche pa' allá, que no más, que ya Dios pelea por mí, que me ha revestido de su fuerza y su gracia, que ha determinado en los cielos que mi victoria es segura, porque con él conquisto yo. Que con él conquisto yo. Que no se acabe el júbilo en tu corazón, que no se agote el aleluya de tu voz. Nadie te robe el gozo que Él te regaló. Canta fuerte una canción, aunque se apague la voz. No se te olvide que todo lo que tienes tú viene del cielo y te llena plenitud. Y hay que cantarlo para que todos puedan ver que la alabanza es el poder que te ayudará a vencer. Te quiero abrir todas las puertas de mi alma, quiero darte mis mañanas y también mis madrugadas. Te quiero dar del corazón una alabanza y que todo lo que salga sea el perfume de tu gracia. Que no se acabe la alegría que llevo dentro, inexplicable este gozo tan inmenso.
no se acabe el júbilo en tu corazón, que no se agote el aleluya de tu voz. Nadie te robe el gozo que Él te regaló. Canta fuerte una canción, aunque se apague la voz. No se te olvide que todo lo que tienes tú viene del cielo y te llena plenitud. Y hay que cantarlo para que todos puedan ver que en la alabanza está el poder que te ayudará a vencer. Te quiero abrir todas las puertas de mi alma. Quiero darte mis mañanas y también mis madrugadas. Te quiero dar del corazón una alabanza y que todo lo que salga sea el perfume de tu gracia. Que no se acabe la alegría que llevo dentro, inexplicable este gozo tan inmenso. Quiero abrir todas las puertas de mi alma. Quiero darte mis mañanas y también mis madrugadas. Te quiero dar del corazón una alabanza y que todo lo que salga sea el perfume de tu gracia. Que no se apague la alegría que llevo dentro, inexplicable este gozo tan inmenso. Que no se acabe. No. Ok, oración. Ok, hermano, yo le había pedido a la hermana Aida que haga la oración intercesora. Hermana Aida. Déjame ver si puedo sacarlo de mute. Pastor, tiene que quitarte de mute, por favor. ¿El pastor? Aquí está. No se le ve la cara. Ok, mire, con esta persona que no pueden... Ok, hermana Erundina, por favor, haga la oración intercesora. Deja poner a la Erundina también. Un momentito. Ajá. Amén. Oremos, hermanos. Okay. Amado buen Dios Todopoderoso, Señor, estamos dando las gracias, Señor, porque estamos un grupo de tus hijos, Señor, acá, Padre amado, adorándote, glorificándote, Señor, para que seas tú con nosotros, Señor, en todas estas situaciones que estamos, Señor. Pero de esto, Señor, estamos aprendiendo más de usted, Señor, acercándonos más a usted, Padre. Por eso le estamos pidiendo, Señor, que sea usted bendiciéndoles cada día, Señor, dándolos, Señor, esos ánimos que necesitamos cada mañana, cada día, Padre. Se lo pido, Señor, que los bendiga, que sea usted, Señor, con el pastor, con todos los hermanos, Señor, bendiciéndolos, y que siempre estemos, Señor, juntos en oración, Señor, orando unos con otros, Señor, para levantarlos, para darlos esos ánimos, Señor, Padre amado. Que seamos, Señor, unidos, Padre Santo, por su sangre de poder, porque usted, Señor, vino por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias le estoy dando, Señor, por este país, Padre Santo, por todos los países, Señor, que sea usted, Señor, el que esté en control de todo, Padre Santo. Mira a Israel, Señor, bendícelos, Padre Santo. Mira todos los pueblos, Señor. Mira, Señor, todos los pastores que están orando, Señor, que están uniéndose en toda, Señor, en esta situación, Señor. Que sea usted, Señor, levantándolos cada día, Señor. Que sea usted con nosotros, Señor, dándolos, Señor, esa sabiduría, Señor, para que nosotros sigamos adelante, Señor, y sigamos, Señor, en su palabra, en su camino, Señor. Que sea usted, Padre Santo, bendiciéndolos cada día, Señor, y que nosotros, Señor, seamos entendidos, Señor, de la palabra, entendidos, Señor, qué es lo que usted los está dando a saber, Señor, y que nosotros lo tengamos en nuestros corazones, Señor, sabiendo que usted está en control de todo, Señor. Yo se lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. 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 Ok, hermanos, le estamos dando la bienvenida a todos los hermanos de iglesia. Este va a ser nuestro último culto virtual. Eso quiere decir que ya el domingo que viene nos vamos a reunir en la iglesia. Entonces, una vez más le estamos pidiendo a los hermanos que por favor manden sus ofrendas. Las pueden mandar electrónicamente o las pueden mandar por correo. Ya para la semana que viene, pues, podemos recogerla allá en el templo. Si no se están uniendo al estudio bíblico, lo estamos grabando, ya están en el website. Los estudios están súper buenos, interesantes y bien detallados. Así que, por favor, si se lo han perdido, pues ya saben que pueden oír la grabación en el website de la iglesia. Los jóvenes se reúnen hoy a las 3 de la tarde. Ya para la semana que viene vamos a cambiar el horario para las 4 de la tarde, porque ellos van a seguir reuniéndose virtualmente hasta que lo podamos organizar un poquito mejor. Y entonces, después del culto, después que nos saludemos, la hermana Mireya está pidiendo que los ujieres, por favor, se queden. Mireya, no sé si tú quieres decir algo respecto a eso. Sí, hermanos, necesitamos a la hermana Mirta, necesitamos que se quede la hermana Lisbeth, la hermana Eva, Erundina, Nelly, Marcelo y Marta para el final. Después que nos despidamos, necesito a estas hermanas. Vamos a hacer vamos a dar un protocolo sobre cómo vamos a hacer para reunirnos el próximo domingo en el templo. Gracias. Muy bien. Entonces, pues, seguimos. Le estoy pidiendo al pastor que por favor se ponga en cámara o se quite de mute porque vamos a empezar ya la porción de la prédica. Hermanos, entonces estamos agradecidos. Este tiempo es difícil, pero ya le estamos dando gracias a cada uno de ustedes porque han hecho el esfuerzo de unirse a nuestros cultos virtuales. Que el Señor les siga bendiciendo. Un himno. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús
Cristo su sangre vertió, hermosura contempló sin par. Pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén, que así sea. Entonces, no sé si tenemos cumpleaños. Si no los tenemos, pues entonces seguimos con la lectura bíblica. El hermano Kevin. Hermano Kevin. A ver si... Ya. Ok. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3, 7 al 12. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguna cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y te reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Palabra de Dios. Te damos gracias, oh Señor, por tu palabra, Padre Santo.
Te damos gracias, Señor, por tus promesas, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque tenemos nuestras esperanzas puestas en ti, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Ahora unge al pastor, Señor, para que él pueda, Señor, tocar nuestros corazones, Señor, a través de ella. En Cristo te lo pido. Amén. 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 Pastor, no sé si se puede poner en cámara, por favor. El botón está al final. En cámara o en mute, por favor. Vamos a ver. Ok, muy bien, se oye, pero no estás en cámara. ¿Y cómo se pone en cámara? Ok, sí, sigue hablando. La cámara está al lado del mute. Al lado del mute está la cámara aquí. Ahí. Sí, ok, perfecto, sigue. Ok. Te quitaste de la cámara. Ahora está bien, ok, empieza. Ok. Sí. Está perfecto. Ok, muy bien. Muchas gracias a nuestro hermano Kevin por esa lectura bíblica. Qué bueno. El título del mensaje: Columnas del templo. Pregúntale a los niños, a un niño que está a tu lado, ¿qué piensa hacer cuando sea grande? Una pregunta bien interesante, ¿verdad? Recuerdo que mi bisnieto Kevin, de 3 años y medio, tenía, cuando le pregunté, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Él me dijo en inglés, I want to be a cop, un policía. Si a mí me hubieran preguntado, Tellito, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Mi contestación hubiera sido, yo quiero ser un arquitecto. La arquitectura es el arte de proyectar y construir edificios con ciertas particularidades y características. A mí me fascina el arte de la construcción, pero para ser un arquitecto resulta indispensable dominar la matemática, una asignatura y disciplina a la cual yo le tengo terror. No la domino, ¿verdad? Yo no sirvo para construir nada. Mi esposa me dice que yo no sirvo ni para clavar un clavo. Así que, sin embargo, siempre me fascina la construcción. La pasada semana hubieron unas demostraciones donde los que participaban se dedicaban a destruir a derecha e izquierda en honor a un americano negro de nombre George Floyd. Hay un ser en el universo que es el líder de la destrucción. Destruye vidas, destruye relaciones, destruye familias, destruye vocaciones, matrimonios. En este pasaje bíblico, nuestro Dios nos invita a que seamos columnas en su templo. Frase de transición. Dice la frase de transición: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Proposición: consideremos 3 aspectos en este relato. Veamos primero qué es una columna. Para que podamos entender claramente lo que es una columna, tenemos que estudiar la arquitectura de un edificio. O sea, ¿de qué estructura se compone un edificio? Lo primero es el cimiento, el fundamento, o lo que llamamos nosotros la zapata. Luego le siguen las paredes, las puertas, las ventanas, los atrios. Pero la invitación que nos hace el divino Dios del universo es a que seamos columnas en su templo. Columnas en su templo.
Resulta interesante que antes de aceptar esa invitación, o sea, ese reto, nos preguntemos, ¿pero qué es una columna? ¿En qué consiste una columna? Es una tremenda pregunta, muy abarcadora, la cual hay que entender bien antes de contestarla. Por esta razón, le pedimos a algunos de ustedes que repitan la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es una columna? No es otra cosa que un pilar sobre el cual descansa una estructura o edificio. Sin embargo, existe una gran diferencia entre una columna y un fundamento. Muchas personas se confunden. Fue por esta razón que el mismo Señor Jesús le hizo una impactante pregunta a sus discípulos relacionada con este asunto. ¿Quieren oír la pregunta? No, siempre se la voy a decir. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Ah? Dice la Biblia que unos dijeron Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Estaban despistados hasta que llegó el turno a Simón Pedro. Un Pedro siempre intrépido, impetuoso, impulsivo, extrovertible, contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro merece un aplauso, ¿verdad? Un aplauso de nosotros. Me imagino que los demás discípulos se quedaron pasmados. Esta confesión tan precisa de Pedro da lugar para que el maestro aclare ciertos aspectos. Mateo 16, 17 y 18. Tú eres Pedro. Y sobre esa declaración tan acertada que has hecho, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. ¿Qué les parece? Recuerda bien claro, Pedro. Tú eres Pedro. No eres el fundamento. Eres la columna. ¿Está bueno eso? Ajá. Ellos ponen a la iglesia romana, ponen a Pedro como el primer papa, pero Pedro nunca estuvo en Roma. Estuvo en Roma. Ajá. ¿De qué hablamos primero? ¿Qué es una columna? ¿Qué es una columna? Ya sabemos una columna ahora. ¿Para qué se usa esa columna? ¿Ah? ¿Para qué se usa? Para poder entender el uso es necesario entender su estructura. ¿De qué se compone? Las paredes del edificio se componen de bloques que han sido construidos anteriormente y se colocan unos sobre otros. Pero las columnas primero se hace un molde, luego se le colocan unos hierros y entonces se llenan de cemento. Por esta razón resulta ser una construcción sólida. Es muy difícil que se desplome. Sostienen el edificio, el techo, y las paredes descansan sobre esa columna. A través de los años, Dios ha usado a columnas para cumplir sus propósitos. Miremos un ejemplo de esto. Éxodo 13, 21 y 22 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube, de día ni de noche, la columna de fuego. ¿Qué les parece? ¿Ah? Cuando Dios te llama para su reino, Él quiere que seas una columna espiritual en su iglesia. Tienes que estar dispuesto a trabajar como columna que quiere sostener el edificio y no solo sostenerte de él. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo está sostenido sobre él mismo, como el fundamento sólido, como la base inconmovible de toda doctrina y enseñanza divina. Y sobre ese fundamento, sobre esa roca espiritual que es Cristo mismo, se levantan las columnas que sostienen el edificio del reino de Dios. Cada columna debe desempeñar su propia función, que es exclusiva y diseñada por el constructor del edificio. Ese edificio, la iglesia de Cristo, es como un cuerpo y tiene
diferentes miembros. Así como columnas tenemos nuestros propios dones espirituales, pero son para la edificación y el mantenimiento del edificio. 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo, así también Cristo. Dile a tu vecino, yo soy una columna. Yo soy una columna. No te oyó, repíteselo. Yo soy una columna. ¿Hablamos de qué? Mirta. ¿De qué hablamos primero, Mirta? Mirta se lo olvidó, no sabe. Mirta. Está despistada, Mirta. Primero, ¿de qué hablamos? ¿Qué es una columna? Segundo. ¿Para qué se usa una columna? Magnífico. Tercero. Número 3. No dura esa columna. ¿Ah? A que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¿Qué les parece? Eso está en Apocalipsis 3:12. De vez en cuando estoy evangelizando, me encuentro con alguien que me dice, yo asistí a la iglesia, yo era miembro, yo fui. Y yo le pregunto, ¿y ahora qué? ¿Qué haces ahora? Porque la Biblia nos dice claramente, y seréis aborrecidos de todos por mi causa de mi nombre, mas el que perseverar hasta el fin, ese será salvo. Todo esto quiere decir sencillamente que las columnas periódicamente necesitan mantenimiento, cuidado. Al paso del tiempo se deterioran. Tal vez le sale un agujero. Necesitan pintura. Oigan, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Eso está en Isaías 40:30. Me gustó mucho. Las columnas necesitan nutrición y alimento fresco. ¿Dónde lo consiguen? ¿Quién se los da? ¿Dónde encontrarán ese alimento que los fortalece? Pastor, pues en las playas, en los parques, en la discoteca, en Disneyland. No way. Algunos de nosotros somos columnas, pero tal vez necesitamos algunas clases de reparación, algunas clases de mantenimiento. No puedes mantenerte a menos que no te nutres constantemente. Tienes que nutrirte. ¿Y dónde te vas a nutrir? Tal vez te mires en un espejo, allí están los 10 mandamientos y llegas a la conclusión de que necesitas renovar. Quizás una pinturita. En inglés dicen, necesitas un facelift. Un facelift. A las mujeres les gustan mucho los facelift, a los hombres no. Si duras como una buena columna hasta el regreso de Cristo, Él tiene un trofeo para ti. ¿Cuánto le gustan los trofeos? ¿Cuánto le gustan los regalos? He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios nos bendiga. Padre, te damos gracias por este mensaje. Que haya tocado algún alma, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Venga, venga. Perdida andaba yo, errante por el mundo, inundada en el vacío que el pecado me brindó, como una oveja descarriada, sin saber por dónde iba, sin detenerme a contemplar la maldad que me atrapaba. Pastor de mi corazón, con voz fuerte
llamabas, cuesta arriba, cuesta abajo, no cansabas en buscarme, y allí enredada en los espinos, en el lodo cenagoso del valle de sombras, me encontraste, me libraste, me limpiaste y me amaste. Mis heridas sanas tú, con tu amor y tu ternura, a pesar de las ofensas que en mi vida pueda haber. Con tu amor tú me perdonas, con tu sangre hoy me limpias, y es tu gracia que me cubre y me hace nueva hoy. Pastor de mi corazón, con voz fuerte te llamabas, cuesta arriba, cuesta abajo, no cansabas en buscarme, y allí enredada en los espinos, en el lodo cenagoso del valle de sombras, me encontraste, me libraste, me limpiaste y me amaste. En momentos de oscuridad, al tropezar en los escombros de mi vida, fue cuando el buen pastor su vida dio por mí, extendió su mano y me hizo vivir. Pastor de mi corazón, con voz fuerte me llamabas, cuesta arriba, cuesta abajo, no cansabas en buscarme, y allí enredada en los espinos, en el lodo cenagoso del valle de sombras, me encontraste, me libraste, me limpiaste y me amaste. Pastor, con la bendición pastoral. Padre eterno, Dios del universo, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado a nosotros. Y ahora que el amor del Padre, las gracias de su amado Jesucristo y la participación del Espíritu Santo, con cada uno de nosotros, con todo el poder de Dios, ahora y por todo el tiempo. Amén. Entonces, hermanos, no se vayan todavía porque nos vamos a saludar. Quiero decirles